Hola a todos, el día de hoy veremos. Mi padre quiere casarse con su novia que tiene mi edad solo 2 semanas después de que mi madre falleció. Pero me presenté a la boda con algunas personas que mi padre no había invitado. Y antes de comenzar recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Bueno, sin más que agregar. Veamos este caso. Mi padre siempre ha sido terrible conmigo, incluso desde muy joven. Estaba claro para mí que no tenía ningún interés en ser padre. Nunca pude entender que odiaba más, estar casado con mi madre o ser mi padre. Creo que despreciaba a ambos por igual, ya que nunca trató a mi madre mejor de lo que me trató a mí. Cumplí 17 años hace unos meses y hace solo 4 semanas perdí a mi madre. No fue inesperado. Había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante bastante tiempo y finalmente sucumbió a él en el hospital. Fue diagnosticada hace 3 años y desde entonces sentí que había estado conteniendo la respiración. Creo que finalmente exhalé. Ella era mi mejor amiga e incluso ahora se siente surrealista no tenerla cerca. Lo más importante es que ella fue la única persona que me protegió de mi padre. Crecí en una casa donde mis padres discutían todos los días por cualquier cosa. Era obvio que no se amaban y, honestamente, ni siquiera sé por qué se casaron. Cada vez que le preguntaba a mi mamá por qué se casó con él, me decía que se habían amado una vez y que siempre se reconciliaban. Pero yo nunca pude perdonar a mi papá tan rápido como lo hacía mi mamá. Le aconsejé que lo dejara varias veces porque a veces durante sus discusiones él decía cosas absolutamente horribles como arrepentirse de haber estado con ella y tener un hijo con ella deseando que su enfermedad para poder seguir adelante con su vida. Pero a pesar de esto, ella simplemente se negó a irse y nunca entendí por qué. En cuanto a mí, había querido irme desde que tenía 4 años, pero no tenía a dónde ir ni otra familia. Mi madre era huérfana. Perdió a sus padres en un accidente cuando era solo una niña y fue criada por su abuela, que falleció mientras estaba en la universidad. No tenía otros parientes con los que estuviera en contacto y yo no conocía a la familia de mi padre porque nunca nos llevó a conocerlos. Dijo que no se llevaba bien con su familia y no quería que los conociéramos sin ofrecer más explicaciones. Tenía demasiado miedo de preguntarle más porque estaba acostumbrada a que me gritaran por hacer preguntas, así que no iba a convertirme en un objetivo preguntando por algo así de todos modos. Mis padres eran la única familia que tenía, así que tuve que lidiar con mi padre después de que murió mi mamá. Estaba devastada, pero mi padre continuó con su vida como si nada hubiera pasado. No me sorprendió en absoluto porque incluso cuando ella estaba enferma, él actuaba de la misma manera. Nunca esperé que le importara porque sabía que no amaba a nadie. Probablemente ni siquiera era capaz de eso. Pero lo que realmente me sorprendió fue que solo 2 semanas después de que mi madre falleciera, una vez que terminamos con el funeral y el papeleo, mi padre trajo a casa a una mujer mucho más joven. Ella estaba allí una mañana tomando café en nuestra sala cuando reuní el coraje para preguntarle a mi padre quién era. Me dijo que era mi nueva madre. Tenía una sonrisa grande y espeluznante en su rostro cuando me dijo esto. No pude evitar comentar que era un poco pronto para traer a casa a su novia, ya que solo habían pasado 2 semanas desde que murió mi madre y eso me valió un sermón sobre cómo ella sería mi madrastra en unos días y que necesitaba respetarla. Dijo que no me importaba que acabara de perder a mi madre. Tenía que respetarla de la misma manera y tratarla como había tratado a mi propia madre. Estaba furiosa y traté de discutir con él, cuando soltó otra bomba. Se iba a casar. Dijo que desde que mi madre fue diagnosticada, ella sabía que no podría superarlo porque siempre había sido débil y frágil. Así que empezó a buscar reemplazos. Esa es literalmente la palabra que usó. Y desde entonces había estado con Melissa, su novia, durante los últimos 2 años. Me dijo que ahora que mi madre finalmente estaba fuera del camino, se volvería a casar y se aseguraría de que su muerte no afectara su vida de ninguna manera. Finalmente entendí por qué no se había visto afectado por la enfermedad y la muerte de mi madre. Hasta ahora, la había reemplazado. Estaba disgustada y honestamente repelida por él y le dije que no iba a asistir a la boda esperando que dijera que estaba bien porque honestamente, ¿por qué le importaría? Pero luego me dijo que era necesario que yo estuviera allí. Lo que me sorprendió cuando le pregunté por qué dijo que solo si asistía podría hacer que pareciera normal y aceptable para los demás aparentemente. Según él, mi presencia en la boda significaría que lo había aceptado y que no había nada malo. Según su retorcida mente, si su propia hija no tenía un problema con el matrimonio, nadie lo tendría.
Básicamente me necesitaba allí para que pareciera menos depravado, lo que en sí mismo era bastante psicótico. Honestamente creo que mi padre había perdido la cabeza, ya que no solo estaba diciendo cosas extrañas e insensibles, sino que también se casaba solo 2 semanas después de que su esposa muriera sin importarle lo que dijera la gente. Y no solo eso, la mujer con la que se iba a casar parecía solo unos años mayor que yo, o como mucho 25. No sé su edad exacta, pero no podía ser mayor que eso. Y mi padre tiene casi 50. Es bastante perturbador que este tipo sea alguien que recientemente perdió a su esposa por cáncer y debería estar de luto ahora mismo, pero en cambio se va a casar y espera que su hija pretenda que todo esto es normal y que lo apoya. Es una receta total para el desastre, y realmente creo que debería estar con una camisa de fuerza en una habitación acolchada. Cuando me dijo que se iba a casar con Melissa, le dije que no había forma de que pudiera asistir a la boda y que, si quería ofenderse por eso, era libre de hacerlo. Pero luego dijo que no solo se ofendería, también me patearía. Básicamente me echarían si no asistía, y también se aseguraron de que no tuviera acceso al fondo universitario que él y mi madre habían estado ahorrando para mí desde que nací. Me pareció injusto porque, como dije, no era solo su dinero el que iba al fondo universitario, sino también el de mi madre, y sentí que tenía derecho a él. Pero, desafortunadamente, no podía darme ese dinero, ya que la ley no lo exigía y no había documentos que probaran que estaba reservado para ese propósito. Así que básicamente, si no asistía a esa boda, me echarían y no tendría perspectivas de ir a la universidad. Estaba en una situación realmente difícil por un lado, no quería parecer que estaba respaldando esto como si estuviera alentando esta locura de alguna manera. Pero, por otro lado, tenía que cuidarme porque todavía tenía un par de meses antes de ir a la universidad y no podía permitirme perder ese dinero, ya que no tenía nada propio. Tomaría algún tiempo para que se procesara el testamento de mi madre y solo entonces recibiría la herencia, así que por ahora, parecía que no tenía otra opción que asistir a la boda y hacer que pareciera que apoyaba a mi padre. Me enteré de la boda la semana pasada, pero honestamente no podía aceptarlo. Así que decidí que tenía que hacer lo que fuera necesario para detener esto, o al menos, tratar de hacerle algo. Le dije a mi papá que iría a la boda, pero luego comencé a buscar algo, cualquier cosa, para interrumpir lo que estaba sucediendo porque simplemente no podía dejar que esto continuara. Honestamente ni siquiera sabía lo que estaba buscando, solo quería algo y tuve una suerte increíble, casi de una manera milagrosa, cuando mi papá dejó su computadora portátil. Él y Melissa habían salido a cenar hace unos días para celebrar el hecho de que se iban a casar. Mientras yo estaba sola, en casa, mi papá dejó su computadora portátil en la mesa de café. No esperaba nada cuando la abrí, ya que estaba bloqueada, así que intenté adivinar la contraseña y afortunadamente acerté. Era el nombre de Melissa seguido de su propio cumpleaños, lo cual fue extrañamente impactante de todos modos. Una vez que entré apenas podía creerlo, comencé a revisar sus redes sociales y al principio no encontré nada. Pero luego me di cuenta de que tenía 2 perfiles en Facebook y decidí revisar el otro que no había visto antes. Para mi sorpresa, este era su perfil secreto solo para su familia. Le había estado diciendo a mi mamá y a mí que no se entendía con su familia, pero aquí estaba en su otro perfil pasando el rato con personas que nunca habíamos visto antes. Definitivamente parecían parientes de él. Cuanto más me desplazaba, más fotos encontraba. Era muy obvio que había estado en contacto con su familia todo el tiempo y solo nos había estado mintiendo. Luego decidí revisar sus mensajes en esa cuenta y descubrí que había estado en contacto con sus padres durante mucho tiempo. Supongo que también tenía otro teléfono. Había estado viviendo una doble vida desde el principio y nadie tenía idea. Mi madre y yo nunca supimos nada de esto, e incluso si ella lo hubiera sabido, nunca me lo dijo. Estaba bastante seguro de que su familia no tenía idea de que existía. Después de revisar sus conversaciones con su padre en su cuenta, me di cuenta de que su padre pensaba que vivía lejos de casa por trabajo y nada más. Rápidamente tomé fotografías de esas conversaciones y las envié a mi propio teléfono para poder hablar con mi abuelo. Estaba bastante nerviosa, porque no tenía idea de si él me creería. Esto también era ridículo. Después de todo, yo misma apenas podía creerlo. De todos modos, fui a mi habitación e inicié sesión en mi propia cuenta de Facebook y contacté con el perfil que había visto en la cuenta de mi papá justo cuando sospechaba que no había amigos en común. Por eso nunca había podido encontrarlo. Ni siquiera sabía el nombre real de mi abuelo. Todos estos años,
Por eso nunca había podido rastrear a estas personas ahora que tenía su nombre. Le envié un mensaje de inmediato e intenté explicarle todo lo más rápido posible. Le di mi número de teléfono y le dije que se comunicara conmigo lo antes posible porque era una emergencia. Adjunté algunas fotos de las capturas de pantalla que había tomado explicando que así era como había rastreado su perfil y también adjunté algunas fotos mías con mis padres para que supiera que esto no era una broma. No recibí una respuesta durante las siguientes 12 horas y casi me di por vencida, porque pensé que, tal vez, creía que alguien le estaba gastando una broma y había decidido no responder. Pero cuando mi papá estaba en el trabajo finalmente recibí una llamada de mi abuelo. Tuve suerte de que no hubiera hablado con mi papá al respecto y me llamara primero de todos modos. En cuanto llamó, contesté el teléfono y le expliqué lo que ocurría. Me dijo que durante los últimos 17 años creído que mi padre vivía lejos de Iowa, donde él vivía. Incluso había visitado a su hijo varias veces y, aparentemente, mi papá tenía una casa separada y todo. Ahí se habían quedado mis abuelos cuando lo visitaron. No sabían nada sobre nosotros. Durante las últimas 12 horas, tratando de recuperarse del shock. Al principio todo esto les pareció una broma, pero cuando vieron a mi mamá en las fotos familiares que les envié, se dieron cuenta de que todo era verdad, aparentemente por la que mi papá nunca les contó a sus padres sobre su matrimonio y la familia que tenía. Les dijo que había terminado las cosas con mi mamá, ya que no aprobaban la relación hace 18 años. Cuando empezaron a salir, mi papá finalmente les dijo que había terminado las cosas con mi mamá, pero claramente no lo había hecho ya que continuaron juntos. Por eso estoy aquí. No sé por qué siguieron juntos. Eso cambió mi percepción de mis padres. Una vez que lo supe, les dije a mis abuelos lo mal que me estaban tratando y que no tenía a nadie más en quien confiar. Pero ahora que sabían que existían y no estaba tan sola como pensé, contaba con ellos. Afortunadamente, eligieron ayudarme y pude evitar que la boda sucediera y también a vengarme de mi padre. Al igual que sus padres, volaron aquí hace unos días y ayer logré colarlos en la boda y de repente éramos los invitados de honor. La boda se llevaría a cabo en nuestro patio trasero, ya que solo unas pocas personas iban a asistir. Se suponía que sería una ceremonia pequeña e íntima con solo los compañeros de trabajo de mi padre, su empleador, un par de sus amigos y eso fue todo. Obviamente, no había invitado a su familia, ni siquiera habían sido invitados a su primera boda, pero los dejé asistir a la segunda después de que Melissa caminó por el pasillo y todo. Le envié un mensaje de texto a mis abuelos y les dije que finalmente era hora de aparecer porque quería detener esto antes de los votos. Justo antes de los votos, me escabullí y luego fue mi turno de caminar por el pasillo con mis abuelos solo por el drama de todo. Tan pronto como mi padre me vio caminar por el pasillo con sus padres, su rostro cayó y Melissa también parecía bastante confundida una vez que estuve cerca. Le anuncié que finalmente había descubierto todas sus mentiras y que ahora sus padres sabían la verdad para que pudiera despedirse de su herencia, porque ya no iría a él. Todo iría a mí en su lugar y yo ya no lo necesitaba tampoco, ya que ahora tenía un lugar para vivir y personas que se preocupaban por mí, así como mi fondo universitario, y podía hacer lo que quisiera sabiendo que era un mentiroso y que no quería estar asociada con él después de esto. Me fui con mis abuelos y desde entonces nos hemos estado quedando en un hotel preparándonos para regresar. Hay mucho de qué ponerse al día, ya que nunca los conocí y también hay mucho que discutir sobre mis padres. La única razón por la que no hemos regresado todavía es porque esta mañana mi papá finalmente contactó a mi abuelo y dijo que lo que hizo simplemente no estaba bien. Aparentemente acusó a sus padres de tratar de controlarlo toda su vida y nunca permitirle ser feliz. También me acusó de tratar de arruinarlo al aparecer en la boda de esa manera diciendo que simplemente no podía soportar verlo feliz con otra persona. Nos está culpando a todos porque ahora Melissa se niega a hablar con él y la boda obviamente se canceló justo después de que nos fuimos. Así que yo soy la mala por aparecer en la segunda boda de mi padre, por exponerlo como un mentiroso. Actualización 1. Han pasado 4 días desde que se canceló la boda. Mis abuelos y yo hemos decidido no responderle a mi padre, no se lo merece. Si quiere hablar con nosotros él sabe dónde encontrarnos. Todavía nos estamos quedando en el hotel. Le dimos los detalles y le dijimos que si quiere discutir cosas con nosotros puede visitarnos y hablar en persona. Pero este no es el tipo de discusión que queremos tener por teléfono o por mensaje de texto. Aún no ha aparecido y solo quedan 3 días hasta que regresé a Iowa con mis abuelos. Tienen una granja allí, y me cuidarán mucho mejor que aquí.
Han prometido que puedo ir a la universidad de mi elección y que después de esto mis abuelos realmente me han estado cuidando desde que nos conocimos y creo que intentan recuperar el tiempo perdido. Algo dulce de su parte. Por otro lado, está mi padre. Lo único que podía hacer por él era dejarle tener la herencia, algo por lo que había trabajado todos estos años. Si no, no nos habría mentido a ninguno de nosotros durante tanto tiempo. En primer lugar, solo quería ganar, por eso empezó a decir mentiras y prometió que había querido decirles la verdad a sus padres después de casarse con mi madre. Pero luego con el tiempo se volvió cada vez más incómodo mencionarlo, así que tuvo que seguir con sus mentiras y planear una elaborada doble vida. Afirmó que él era la víctima en esta situación porque después de todo era su felicidad. Que todos estuvieran en contra, incluidos sus padres, lo indignaba. Así que ahora él solo estaba aquí para exigir lo que era legítimamente suyo. La herencia. Visto que yo estaría bien cuidada de todos modos. Esa herencia era lo que él había estado trabajando desde el principio y era injusto quitárselo por una razón tan insignificante. Estaba bastante molesta con cómo actuaba. Como la víctima, y cuando dijo que se merecía la herencia, perdí la cabeza. Antes de que mis abuelos pudieran decir algo que si él realmente merecía esa herencia, le grité que yo también merecía ser tratada como un ser humano durante los últimos 17 años, pero él nunca me había mostrado amor o incluso el mínimo respeto. Literalmente amenazó con echarme y usar mi fondo universitario para sus propios gastos personales si no participaba en su locura y alentara su matrimonio con su novia. Estaba bastante sorprendida por mi comportamiento porque nunca antes había sido capaz de enfrentarme a mi padre de esta manera. Pero ahora que tenía a mis abuelos para apoyarme, ya no le tenía miedo. Incluso trató de mirarme con enojo, lo que funcionaba cuando era más joven, e intentó silenciarme. Pero esta vez no me quedaría callada y dejar que me pisoteara como antes. Solo lo hice porque sabía que mi madre no se iría sin importar que, probablemente por la misma razón que mi padre no cortó lazos con sus padres por el dinero, lo que resultó inútil al final, ya que ella falleció. Murió en un buen hospital. Pero aparte de eso, no le sirvió que se quedara con mi padre tras su diagnóstico, cuando me negué a quedarme callada. Mi padre trató de gritarme y callarme. No sé qué pensaba que estaba haciendo. Tal vez pensó que actuar así nos asustaría. Pero realmente no fue así. Solo nos hizo estar más seguros de que estábamos haciendo lo correcto al no perdonarlo y ni siquiera estaba arrepentido. Así que no podemos perdonarlo. Me alegro de irme con mis abuelos en unos días porque solo quiero alejarme de todo esto ahora. Definitivamente extrañaré a mis amigos, pero ya no importa. Voy a la universidad en otoño. Ya me gradué de la escuela secundaria y estoy harta de todo esto. Actualización 2. Hola. Ha pasado un año desde que me fui de casa y durante los últimos meses he estado muy ocupado con la universidad. Por eso no he podido publicar nada de todos modos. Casi me olvido de todo después de esa discusión con mi papá. En la habitación del hotel ese día que mencioné en mi última actualización, mis abuelos y yo nos fuimos. Durante las siguientes semanas no tuvimos contacto con mi papá. Pero definitivamente conocí a muchas personas del lado de la familia de mi papá y creo que esta es la familia que merezco desde el principio. Mi tío ha prometido que no tengo que preocuparme por la matrícula universitaria. Él se encargará de todo y eso ha sido un gran alivio para mí. Estas personas apenas me conocieron durante algunas semanas, pero ya habían decidido darme todo el amor que me había estado perdiendo durante los últimos 17 años, y no podría estar más agradecida por eso. No pude pasar mucho tiempo con ellos porque unos meses después de mudarme con mis abuelos tuve que irme a la universidad. Pero puedo verlos los fines de semana porque la universidad a la que asisto está bastante cerca de donde están, así que no hay quejas al respecto. Mi papá ha tratado de comunicarse conmigo varias veces, no para disculparse, sino para recordarme que lo he arruinado y que debería sentirme culpable. Por eso es que necesito hablar con mis abuelos y asegurarme de que no lo excluyan de la herencia sin importar lo que pase. Sigue enviándome correos electrónicos y mensajes de diferentes cuentas, pero simplemente no parece darse cuenta de que ponerse a la defensiva no ayuda a su caso. Lo único que puede ayudarlo es una disculpa sincera, genuina. Pero honestamente en este punto es demasiado poco y demasiado tarde. Voy a seguir ignorándolo. Honestamente, responderle no vale la pena y no tengo ese tipo de tiempo o energía para complacerme en sus delirios de todos modos. Finalmente tengo la familia que merezco y estoy feliz con ellos. También estoy disfrutando de mi vida universitaria hasta ahora.
Así que me voy a centrar en lo positivo de mi vida en este momento y tratar de olvidar mi pasado porque realmente solo quiero seguir adelante y hacer algo mejor para mí. Actualización 3. Hola a todos. Aquí estoy de nuevo. Pero no por mucho ya que esta actualización va a ser corta. Solo quiero compartir cómo me ha ido. Puedo decir que estoy totalmente habituada a esta nueva vida. Me siento muy cómoda con mis abuelos y con mi tío. Sentí que era precipitado llamarlos familia cuando apenas los conocía. Pero a medida que pasaba el tiempo con ellos, me he hecho saber lo mucho que me quieren, cosa que aprecio mucho. Después de tanto creo que conseguí un lugar que puedo llamar hogar. Mis estudios van de maravilla. Ya estoy en mi segundo año de uni, y todo ha sido increíble. La convivencia con mis compañeras de cuarto es muy buena y tengo un gran grupo de amigos que aprecio mucho. Y para los que me preguntaban por mi papá, bueno, para hablar de él tendría que hablar primero de Melissa, quien creo que todavía está con mi papá y supongo que aún se van a casar. Aunque esa no es la parte importante. Lo interesante o espantoso, dependiendo de cómo lo veas, es que ella tiene poco más de 22 años, así que cuando se iban a casar ella tenía 21, pero conoce a mi papá desde que tenía al menos 19 o 18. No puedo creer que mi papá saliera con alguien tan joven que literalmente tiene mi edad. Incluso he llegado a pensar que la conocía de antes cuando era menor de edad y solo me dijo que la había estado viendo durante 2 años para no quedar tan mal. Todo esto también lo saben mis abuelos ahora, y tienen aún más razones para sacarlo de la herencia. Solo sé eso y la verdad creo que ya cerré ese capítulo de mi vida. Ahora estoy en una nueva etapa. Por eso no sé si llegaré a publicar nuevamente. Probablemente lo haga si algo realmente drástico pase. Así que creo que esto es un hasta la próxima. Para todos aquellos que me acompañaron y me ayudaron a salir de esto, muchas gracias por todo.